Bueno, buen día, ¿cómo andan? Vamos a hacer este videito para aclarar algunas cuestiones de Adam Smith y para poder seguir avanzando con el otro padre del liberalismo económico clásico, que es David Ricardo, ¿sí? Así les puedo subir algunas actividades ya de Ricardo específicamente, pero vamos a ver algunos de los conceptos que ustedes trabajaron de Adam Smith y le vamos a sumar algunos conceptitos más. Les recomendaría que esos conceptos más que les voy dando en este video tomen apunte en algún lado, ¿sí? Porque después en algún momento vamos a tener que estudiar todo esto y ir a buscarlo a internet y a la plataforma y yo qué sé, capaz es mucho más sencillo hacer un punteo de los conceptos generales y tenerlos en la carpeta. Pero bueno, eso es un consejo, ustedes hagan como quieran. Bien. Adam Smith, entonces, lo que se plantea Adam Smith es igual que las escuelas anteriores, cómo se genera la riqueza. Y va a llegar a una conclusión distinta. La riqueza no se genera acumulando metales preciosos como en el mercantilismo, ni se genera con el producido de la tierra como para los fisiócratas, sino que lo que genera la riqueza es el trabajo, ¿sí? En algunos de los trabajos de ustedes que yo corregí, hablan de la división del trabajo y de la productividad, pero eso viene después. En realidad, el origen del valor y de la riqueza viene por el trabajo transformador del hombre, ¿sí? Que agarra una materia prima y lo transforma en otra cosa y ahí se genera la riqueza. Entonces, como la riqueza se genera a partir del trabajo, él va a tratar de hacer eficiente ese trabajo y empieza a analizar lo que denomina división técnica del trabajo, que es la que se da dentro de la fábrica, ¿sí? Entonces pone el ejemplo de los alfileres. Si yo tengo una sola persona que estira el alambre, corta el alambre, lo afila y lo empaqueta, mientras pasa de una actividad a la otra, se van generando tiempos muertos. Yo dejo de estirar para ponerme a afilar, dejo de afilar para ponerme a empaquetar y se generan tiempos muertos. El tiempo muerto en economía no tiene valor. Entonces, de lo que se trata tanto Adam Smith como Taylor después, es de que todo el tiempo sea eficiente en términos económicos, ¿sí? Que no haya tiempos muertos, porque los tiempos muertos son como poros donde se filtra valor y donde el trabajador genera una energía que no tiene valor monetario, ¿sí? Básicamente eso. Bien, entonces, ¿qué propone para la división técnica del trabajo? Que en vez de tener una sola persona que haga todas las partes en la cadena de producción, como la división del trabajo técnica aumenta la productividad, aumenta la cantidad de cosas que vos producís y que vas a poder vender en el mercado, es decir, que va a generar más riqueza, en vez de tener una sola persona en todas las etapas del proceso productivo, pones más empleados para que cada uno de esos empleados esté en una de esas facetas y lo haga más rápido y mejor, ¿sí? Pues si vos tenés una sola persona que tiene que saber hacer 4 cosas y que encima tiene tiempos muertos entre una actividad y la otra, vas a perder tiempo y vas a perder dinero. Entonces te conviene poner personas que aprendan a hacer automáticamente eso y que lo hagan mejor y más rápido, ¿sí? Esa es la división técnica del trabajo. Entonces, con esa misma lógica, él dice, hay una división social del trabajo. Por ejemplo, yo sé dar clase y entonces, o suponemos, y yo lo que recibo es una contrapartida dineraria por eso, un salario, ¿sí? Y después voy al mercado y lo intercambio por cosas que necesito para comer, para vestirme, para hacer la casa, para recrearme y demás. Entonces, sería muy ineficiente una economía donde yo de clase vuelva a mi casa, tenga que sembrar, cosechar, criar ganado, hacerme la casa, hacerme la ropa. Haría todas esas cosas, pero las haría mal, ¿sí? Entonces es preferible que yo me dedique a hacer lo que más o menos sé hacer, reciba una contrapartida dineraria y a partir de esa contrapartida dineraria, que es el salario, vaya y lo intercambie en el mercado por las cosas que necesito, por las otras cosas que no produzco y necesito para vivir, ¿sí? De ahí la centralidad del mercado. El mercado es el lugar donde se encuentran los oferentes de algo y los demandantes de algo, ¿sí? Y a partir de ahí, Adam Smith va a hablar de que el mercado tiene sus lógicas, que ahora voy a pasar a explicar. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos que el trabajo genera riqueza
que hay una división técnica, que es la que se produce dentro de la fábrica, y que hay una división social, que es la que opera en el ámbito general de la sociedad. Y después le incorpora una concepción de hombre. Los liberales creen que el hombre es egoísta, ¿sí? Y que por tanto quiere obtener el mayor beneficio, y para obtener el mayor beneficio debe lograr que los consumidores consuman lo que él produce. Y para que consuman lo que él produce, él tiene que ser eficiente, es decir, tiene que hacer un buen producto que tenga un bajo costo, ¿sí? En el menor tiempo posible y con la mayor calidad. Eso es un producto eficiente. Entonces, dice Adam Smith, si todos actuamos egoístamente para que nos compren a nosotros nuestros productos y no a la competencia, tenemos que hacer algo que sea bueno, bonito y barato, ¿sí? Esa sumatoria de eficiencias individuales, porque el hombre es egoísta, va a terminar generando el óptimo social, es decir, que la economía y la sociedad funcione eficientemente. ¿Por qué? Porque los hombres somos egoístas y queremos el mayor beneficio. Entonces, la sumatoria de los mayores beneficios individuales va a generar un beneficio social. Bien, ahora, el problema es cuando yo voy al mercado e intercambio mercancías. ¿Qué valor tiene una mercancía? Él lo llama mercancía, nosotros lo podemos llamar bienes. ¿Qué valor tiene un bien? Bueno, ¿cómo hago para determinar cuánto vale algo? Bien, y entonces él dice las mercancías tienen dos valores, el valor de uso y el valor de cambio, ¿sí? Esto es algo nuevo que me parece que en el libro no estaba. El valor de uso es la satisfacción de una necesidad, ¿sí? Entonces supongamos que yo estoy hablando de una silla. El valor de uso de la silla es el descanso, ¿sí? Que yo pueda estar descansando, sentada, explicando esto. Ese es el valor de uso de una mercancía o de un bien. Ahora, esa silla también tiene un valor de cambio, que es aquello por lo cual yo lo intercambio en el mercado. Es decir, esa silla, ¿qué vale? ¿Por cuánto lo intercambio en el mercado? ¿Por qué otras cosas las intercambio en el mercado? Entonces dice, las mercancías tienen un valor de cambio y el valor de cambio está dado por el tiempo socialmente necesario que se aplica en la producción de ese bien. Entonces, para explicar mejor esto, pensemos en una economía arcaica, ¿sí? En una economía donde es una economía del trueque, ¿sí? Y yo produzco sillas. Y a mí una silla me sale un día hacerla. Ese es el tiempo socialmente necesario para producir una silla, 24 horas. Ahora, yo necesito comprar una mesa, ¿sí? La mesa tiene un tiempo socialmente necesario de producción de 2 días, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale mi silla en términos de mesa? Bueno, un 50%. Es decir, para yo comprar una mesa necesito vender 2 sillas, ¿sí? O una mesa se intercambia por 2 sillas. ¿Está la lógica? Entonces, la mercancía, dice Adam Smith, tiene un valor que está dado por el tiempo socialmente necesario que se utiliza para producirla. Bien, pero eso no es todo, digamos, ahí no se termina, porque ahora vamos a una economía de verdad, una economía capitalista, no una economía del trueque, ¿sí? En una economía capitalista, la producción de un bien tiene un valor que está dado no solamente por el tiempo que te sale hacerlo, sino que vos tenés que evaluar otras cosas. Supongamos que estamos hablando de una taza, ¿sí? ¿Cuánto sale producir una taza? Bueno, vos vas a tener los costos de producción que tienen que ver con la materia prima, que tienen que ver con los empleados que tengas en tu fábrica para que produzcan eso, con la luz y el gas que gastes. Todo eso te va a dar un costo de producción, ¿bien? Pero la taza no solamente tiene que cubrir, la venta de la taza no solamente tiene que cubrir los costos de producción, tiene que cubrir también los beneficios del capitalista, porque el capitalista no hace tazas para que la gente sea más feliz. El capitalista hace tazas para ganar dinero y para poder seguir siendo capitalista. Entonces le tiene que quedar un beneficio. Entonces, dice Adam Smith, las mercancías tienen un precio natural, ¿sí? El precio natural está dado por el beneficio que obtiene el capitalista por vender eso, porque es a lo que se dedica para generar riqueza, y además cubrir los costos de producción. Ese es el precio natural. Ahora, el precio natural
no es el precio por lo que yo lo intercambio en el mercado, ¿sí? Supongamos que a mí el precio natural de una taza son 500 pesos. A mí, yo con esos 500 pesos puedo pagarle a mis empleados, puedo pagar la luz y el gas y puedo obtener los beneficios para seguir produciendo tazas. Ese es el precio natural. Ahora, en el mercado, dice Adam Smith, operan dos factores más, que son la ley de la oferta y la ley de la demanda. Es decir que yo saco mi taza al mercado, supongamos que yo tengo 10 tazas para vender, pero hay 25 personas que las quieren comprar, ¿sí? Es decir que hay una escasez de oferta, ¿sí? Hay pocas tazas y mucha gente que quiere comprar tazas. Entonces, yo puedo no venderla a 500. Puedo ir subiendo el precio para ver cuánto están dispuestos a pagar esos 10 que quieren las tazas. Y entonces capaz la taza, en vez de valer 500 pesos, que sería su precio natural, se vende a 700 pesos, ¿sí? Que es el precio de mercado. Ahí vemos la diferencia entre estos dos precios. Uno es el precio natural, lo que me sale producirlo y me permite seguir siendo capitalista, y otro es el precio del mercado. Las mercancías o los bienes se venden a precio de mercado, es decir, opera la ley de la oferta y la demanda. Una taza que de precio natural tenía 500, yo la puedo terminar vendiendo a 700, ¿sí? Porque los consumidores, como la quieren y hay escasez, van a pagar más, ¿sí? Supongamos que la harina tiene un precio natural de 80 pesos, pero resulta que hay escasez de harina. Todos salimos a comprar harina a los supermercados y entonces obviamente el supermercadista va a decir, un montón de gente quiere comprar y no tengo mucho, en vez de venderla a 80, que sería el precio natural, la vendo a un precio de mercado de 150, si quiero, ¿sí? Eso se va testeando en el mercado. Ahora, también tengo la situación inversa. Supongamos que mi taza, que tenía un precio natural de 500 pesos, resulta que tengo muy poca gente que quiere comprar esa taza, ¿sí? Entonces, no me la compran a 500 y a mí se me sigue acumulando el stock de tazas y yo tengo que pagarle a mis empleados, es decir, necesito facturar. Entonces, en vez de venderla a 500, la vendo a 300, es decir, trato de generarle interés a gente que no pensaba comprar tazas, bajando el precio, pongo una oferta. Eso es exceso de demanda, ¿sí? Perdón, escasez de demanda, ¿sí? Hay poca demanda, entonces yo no lo puedo vender a 500 pesos a la taza, la tengo que poner a 300, es decir, tengo que generar una oferta y un consumo, si se quiere, artificial de eso que la gente no necesariamente necesita. Entonces ahí el precio natural, que era 500, pasa a ser 300 como precio de mercado. ¿Por qué? Porque dice Adam Smith, en el precio de las mercancías opera la ley de la oferta y la ley de la demanda. Bueno, bien, más o menos eso es lo que les quería explicar de Adam Smith, ¿sí? Son conceptos que son importantes porque después los va a retomar David Ricardo y porque después los va a retomar desde otro lugar Marx, ¿sí? Para hacerle la crítica a estos pensadores. Bueno, entonces, apunten si hay alguna cosa diferente que yo dije de la que habían leído en el libro, no diferente, sino sumándola, y en un ratito les subo el videíto este a YouTube y les subo las actividades para que lean a David Ricardo y las actividades y las fotos, ¿sí? Del libro. Bueno, les mando un beso.